Entonces también se está revisando algo de los diseños de formación. Y también tendríamos que revisar la relación entre las instituciones formadoras, porque si vamos a formar para las prácticas, tenemos que ver cómo es la relación que establecemos entre la institución de formación inicial y las que van a hacer sus prácticas, o que después se van a insertar profesionalmente. Si las investigaciones nos están diciendo que los lugares de trabajo son altamente formativos, tenemos que hacer algo desde la formación inicial para articular con estos lugares y estas personas que van a incidir tanto en la formación. Por lo tanto, tenemos que mirar también un poco a esos sujetos implicados. No se trata de mandar a la institución y después criticar lo que hacen en la institución, sino que desde la institución de formación inicial tenemos que buscar de establecer otros vínculos con esos otros lugares de formación. Y entonces, para resumir esto de los dispositivos, los procesos reflexivos dicen que una modalidad muy interesante de disparar la reflexión es la escritura, la narración, porque cuando uno empieza a hablar sobre su propio proceso formativo, sobre una práctica, una experiencia, ya está llevando a cabo un proceso de objetivación, de toma de distancia de esa práctica. Y que además, si eso después lo ponemos, lo socializamos, se produce, es decir, la escritura y la socialización son dos modalidades importantísimas para disparar la reflexión. Entonces, algunos, y a modo de ejemplo, porque es lo que nos da el tiempo de esta charla, algunos ejemplos de dispositivos basados en la escritura y o en la socialización serían estos. Lo que llaman algunos autores la escritura clínica. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad analizar la práctica para mejorarla. El trabajar con el diario de prácticas, el trabajo con incidentes críticos, las escrituras autobiográficas, las entrevistas de clarificación. El docente que acompaña una práctica, que va a mirar cómo hace un practicante su práctica y que posteriormente se reúne con el practicante, con el grupo, si alguien más lo estaba observando, para ayudarle al propio practicante a clarificar cómo tomó decisiones. Es decir, esa reunión del profesor de prácticas o de residencia con el residente o el practicante no tiene la finalidad de decir estuviste mal en esto, aquello, sino que la finalidad es ayudarlo, por eso se llama así, a clarificar su propia toma de decisiones. El retrabajo de las experiencias en taller, en grupo, los ateneos clínicos con casos, el trabajo entre pares, el trabajo con la constitución social del rol, la historia de la formación, los docentes memorables, la simulación y los juegos de roles, la videoconferencia, el uso de las posibilidades que ofrecen las TIC. Todos estos y muchos otros, porque un dispositivo justamente es una construcción que la hacemos para intervenir y hacer revisar ese núcleo duro, serían dispositivos posibles para trabajar el hábitus a partir de la reflexión. Esto en cuanto a los dispositivos. En cuanto a los diseños de formación, fíjense, estos han sido un esquema muy sencillo de lo que han sido los planes de formación, por lo menos docente, tradicionales. Es decir, la formación general y la formación específica intercalada de diversa manera, o siempre más o menos un porcentaje igual, o más formación específica al inicio, más formación general al inicio, y siempre la práctica como un apéndice final. Ese es el modelo que ha prevalecido por lo menos en los institutos de formación en mi provincia. Y en la universidad ha prevalecido la formación específica por un lado, la formación general o pedagógica, en el caso de la docencia, que puede hacerse simultánea al final cuando se quiera, y una práctica también como apéndice final. Y en otras profesiones ha prevalecido este modelo formativo.
en primero y segundo año las ciencias básicas, sin ninguna relación con la práctica profesional, pero no solo que no se dan ejemplos, que no se habla nunca de esa práctica, sino que a lo mejor el profesor que da matemática, da la misma matemática en medicina, en ingeniería, en esta otra, sin tener en cuenta la finalidad del profesional que se está formando y para qué le serviría saber matemática o médico. Entonces, las ciencias básicas al principio sin ninguna relación con las prácticas, las ciencias teóricas pero específicas después, y la práctica o las habilidades técnicas para la práctica al final. Estos son los modelos más tradicionales. En cambio, desde estos otros enfoques, estamos diciendo que en toda formación para una práctica, esa práctica para la cual se forman debería ser el eje articulador. Lo cual no significa que vayan a ser prácticas sin fundamentos teóricos, sino que desde el inicio de la carrera y todos los espacios, todas las materias, los talleres que conforman el plan de estudio, deben estar comprometidos con esa práctica para la cual se forman. Deben organizar su programa en función de esa práctica para la cual se está formando. Tanto los espacios dedicados a la formación general como la formación específica deberían articularse y estar en función de la práctica profesional para la cual se forman. Y para eso, entonces, tendríamos que tener en cuenta, cuando hablamos de estos modelos alternativos, que sería indispensable trabajar con la práctica desde el inicio de la carrera, lo que no supone ir a ejercer prácticas y fundamentos teóricos. Trabajar con la práctica, se le puede traer la práctica al aula, hacer trabajos integrados, específicos de la disciplina, pero en función de la práctica. Traer desde el inicio de la carrera profesionales destacados que le hablan de la práctica. Hay muchas maneras de trabajar con la práctica. De ninguna manera supone que a los estudiantes de medicina los vamos a mandar a hacer prácticas en un hospital, pero sí podrían ir a hacer entrevistas en un hospital y quedarse un día a ver cómo es la vida de un hospital. Digo, por supuesto que los especialistas sabrán mejor cómo, pero cuando nosotros en la docencia los hacemos trabajar con su propia biografía escolar, lo estamos haciendo trabajar con la práctica. Bien. Traer las prácticas al aula en todos los espacios formativos. Articular contenidos y actividades intercátedras alrededor de los problemas de la práctica profesional. Solo eso mejoraría muchísimo la formación en las prácticas profesionales. Porque no solo estaríamos respondiendo más a estos supuestos de los que estuvimos hablando, fundamentos de los que estuvimos hablando, sino que fíjense, articular contenidos y actividades intercátedras, trabajos prácticos intercátedras, en función de la práctica, enriquecería muchísimo la propuesta didáctica. Nos llevaría a hacer propuestas didácticas mucho más potentes e interesantes para nuestros estudiantes, que por lo tanto enriquecerían mucho la comprensión. Y eso, hacer mejores propuestas didácticas y comprensivas para los estudiantes, obviamente, de por sí, mejoraría considerablemente la formación. Bueno, esto es en principio lo que había preparado. Como verán, es una forma de sensibilizar que hay otras cosas y que tenemos que replantearnos otras cuestiones, todos los que estamos en la formación en prácticas profesionales. Pero hay muchísimo para profundizar, es solo modo de sensibilización y sería interesante que dejemos abierto un espacio para preguntas, comentarios y eso. Bien. A ustedes también que tuvieron una hora y media, un poco más ahí, con un buen clima del aula, a pesar que fue solo una exposición. Bueno, vamos a pasar entonces el micrófono para que puedan hacer preguntas e iniciar un espacio de intercambio.
Sí, buenas tardes. Mauricio es mi nombre. Respecto justamente a esta placa que marca usted, yo vengo de una carrera que es diseño gráfico. Soy docente en la Facultad de Arquitectura y diseño de la carrera de diseño gráfico. Y nosotros tenemos la particularidad de que es muy complejo formar profesionalmente un diseñador en un esquema en donde todo tiene que estar configurado o determinado a priori, dado que siempre se da la situación, y nosotros lo planteamos de esta manera, al alumno incluso desde el momento que ingresa, que tiene que ser autocrítico, y tratamos de formarlo en una cuestión autocrítica. Y justamente en el tercer punto que marca la placa, mi pregunta es, nosotros tenemos experiencias de actividades de intercátedra. Yo soy docente en un taller de diseño y también estoy como auxiliar en una materia teórica, es decir, vinculo las dos cosas. Por ahí me saco la chaqueta del taller y me pongo la chaqueta del teórico, pero trato de que no, en lo posible en mi actividad trato de que no funcione de esta manera, o sea, no sacarme la chaqueta, sino tratar de coordinar. La pregunta era, nosotros hacemos actividades de intercátedra. El año pasado tuvimos una experiencia muy positiva al respecto. La pregunta es, ¿existe alguna manera o cuál sería la forma? Porque muchas veces me quedo con ese interrogante de que no solo sea una articulación intercátedra, sino interdisciplinar, porque hay veces que se nos da la situación en algunos momentos de decir, uy, qué bueno estaría un sociólogo, claro, para que haga esta bajada. Sí. ¿Cómo se articula eso, o si es posible articularlo? Esa sería la pregunta. Sí, a ver, hay cosas muy comunes a todas las profesiones y ustedes van a poder dar más respuesta a algunas cosas específicas, pero visto desde el lugar de alguien que conoce más de currículum, de la práctica y demás. El desafío sería precisamente que esas cosas no sean esporádicas, sino que sean más sistemáticas. Porque es más, cuando lo hacemos decimos, ay, mira qué interesante salió, pero después cuesta tanto reunirse y acordar que se va perdiendo. Y en ese sentido yo creo que el desafío es poder reunirse y trabajar más colectivamente. Nos ha dejado como legado el siglo XX la supercreencia o la creencia en los superpoderes del currículum. Tomó tanto auge lo curricular, incluso a veces ha desplazado a lo didáctico, muchas veces, que, y bien también en una idea bien tecnocrática, es decir, si planificamos bien y logramos un currículum perfecto, todo va a andar bien. Y resulta que las prácticas después son más complejas que lo que queda escrito, ¿no? Entonces, un muy buen diseño, si no hay equipos de cátedra que se reúnan y que se reúnan con las otras cátedras, va a fracasar. Y el peor diseño, si hay equipos de trabajo que se escuchan, que saben lo que está haciendo el otro, puede mejorarse considerablemente.